Muy bien, esta charla tiene como objetivo describir las zonas cardíacas como método de entrenamiento. Este trabajo surge como recopilación de datos de diferentes autores que se dedicaron a estudiar temas de entrenamientos, planificación en deportes y disciplinas de resistencia y de largo aliento. José Garay es un entrenador español que es el preparador, entrenador de un club de Valencia llamado Cárnica Serrano y tiene a su cargo deportistas, campeones mundiales y representantes olímpicos. Me atrapa el hecho de que sus charlas y capacitaciones las realiza en una pista de atletismo, una de ellas, y es donde están presentes deportistas populares y deportistas profesionales. Al estar los deportistas profesionales, comparten ellos comentarios acerca de cómo es convivir con el alto rendimiento. Encuentro una gran similitud entre el entrenamiento del ciclismo con el entrenamiento de la maratón. Fundamento esta forma de pensar en el hecho de que ambas disciplinas ponen a órganos como el corazón, pulmón, músculos y a sistemas funcionales del organismo como el sistema endocrino, sistema vascular, sistema respiratorio y demás en condiciones de altas exigencias durante prolongado tiempo. Para poder entender y describir las zonas cardíacas y cómo funcionan, mi intención es hacer comprender cómo funcionan músculos en cada una de las zonas, la contracción muscular, cómo se realiza, cómo funciona en cada una de las zonas, para luego poder entender el por qué tomamos ciertas medidas y precauciones en cada una de las zonas. Entonces, para ello debemos referirnos en primera instancia a determinar qué es el ATP. ATP es una combinación química llamada adenosín-trifosfato, que es una combinación que es un enlace de 3 fósforos que tienen la propiedad que la última unión del fósforo al combinarse y al introducirse dentro de la célula muscular, su ruptura produce liberación de energía y esa energía es la encargada de iniciar el proceso de contracción muscular. Algo para tener en cuenta es que ese ATP, esa combinación química, tiene una duración determinada. Entonces el ATP que se utiliza para iniciar la contracción muscular debe ser seguido en su acción por otro ATP. Entonces vamos a explicar que en esos caminos de reconstituir los ATP para la contracción muscular, vamos a determinar lo que es metabolismo. Podríamos decir, antes de entrar en forma específica sobre lo que es metabolismo aeróbico y anaeróbico, hablar sobre una descripción general de un músculo, en el cual podemos encontrar un vientre muscular y 2 zonas tendinosas. El ATP, el vientre muscular, tiene la condición de que sobre el vientre muscular se encuentran una serie de depósitos y podemos ver depósitos de ATP, depósitos de glucógeno, de lípidos, de proteínas y de fosfocreatina. Todas estas son sustancias que nos van a servir para regenerar el ATP y van a determinar si la contracción muscular se está realizando a través del metabolismo aeróbico o anaeróbico. Cuando hablo de aeróbico estamos hablando de presencia de oxígeno. Cuando hablo de anaeróbico estamos hablando sin presencia de oxígeno. Entonces el proceso de contracción muscular comienza cuando el ATP se introduce dentro de la célula muscular y se produce la ruptura del último enlace de fósforo. Libera la energía y se hidroliza
una estructura proteica llamada miosina. ¿Qué es la miosina? La miosina el músculo está formado por paquetes de fibras musculares, el vientre muscular. Cada fibra muscular a su vez está formado por unidades funcionales, dentro de las cuales la unidad funcional más pequeña es la miofibrilla. Esa miofibrilla tiene filamentos de actina, miosina, que son las que interdigitan entre ellas y producen la contracción muscular, formando los puentes acto-miosina, ayudados por otra estructura proteica llamada tropomiosina. Al hablar de que la miofibrilla está formada por elementos proteicos, estamos fundamentando por qué debemos ingerir aminoácidos o proteínas que después se degradan a aminoácidos para la reconstrucción muscular, porque los aminoácidos constituyen la estructura básica de las miofibrillas. Entonces, para sintetizar, decimos que el ATP se rompe, se introduce dentro de la célula muscular, se interactúa la actina con la miosina, y al interactuar determina esa contracción zonas que las podemos especificar didácticamente en sarcómeros. Se dice que un sarcómero es el espacio comprendido entre dos líneas Z. Corresponde a una porción de una miofibrilla en contracción. O sea que la contracción de un músculo es la contracción sucesiva de sarcómeros. Entonces, para empezar con lo que es metabolismo, decimos que el ATP es la sustancia que produce la contracción muscular. Hace falta un nuevo ATP para que la contracción se mantenga o se siga sosteniendo en el tiempo. Entonces, los caminos por los cuales se reconstituye ese ATP van a determinar los metabolismos. Vamos a hablar de metabolismo aeróbico o anaeróbico, de acuerdo a que el oxígeno esté presente o se realicen las reacciones químicas sin oxígeno. Vamos a empezar a describir cómo se contrae el músculo en las disciplinas anaeróbicas. Y para ello empezamos con las más cortas. Dijimos que sobre el vientre muscular tenemos depósitos de ATP, glucógeno, lípidos, fosfocreatina y proteínas, que son las que el músculo echa a mano en forma rápida e inmediata para reconstituir el ATP para mantener la contracción muscular. Entonces, vamos a hablar de los gestos deportivos, las contracciones, cómo actúa el músculo en gestos deportivos de máxima potencia y que tienen la propiedad de tener una duración de 0 a 20 segundos. O sea, son gestos sumamente explosivos en un periodo de tiempo de 20 segundos. La disciplina que muestra o ejemplifica más esta forma de contraer el músculo son los 100 metros en atletismo. Entonces, ¿cómo funciona el músculo? Ocurre lo siguiente: el ATP se introduce dentro de la célula muscular, dentro del citoplasma de la célula muscular. Se produce la ruptura del fósforo y se libera energía y se inicia la contracción muscular. Ahora, ese ATP quedó degradado en su composición química a ADP, difosfato, 2-fósforo, para lo cual necesita en la célula muscular la presencia de otro fósforo para volver a reconstituir el ATP para mantener la contracción muscular. Y entonces va a ser la fosfocreatina, los depósitos de fosfocreatina que se encuentran ubicados sobre el vientre muscular, los que van a ceder el fósforo para que ese ADP se transforme en ATP y continúe la contracción muscular durante 20 segundos. Todo este proceso químico dentro del citoplasma de la célula muscular libera o da como residuo metabólico el ácido láctico. Entonces acá lo podemos ver ejemplificado como el ADP se combina con la fosfocreatina en el citoplasma
y tiene la característica, la particularidad que esta contracción se realiza a la misma velocidad que se rompe el ATP, se reconstituye. Esto sería fabuloso si se pudiera mantener en el tiempo. A la vez que nosotros tenemos la energía, el combustible para generar la contracción muscular, lo estamos reconstituyendo. Pero ¿cuál es el obstáculo? Que esos depósitos de fosfocreatina son limitados, ¿sí? Y la limitación de ese depósito dura 20 segundos. Es en la célula muscular, en otro lugar llamado mitocondria, donde la mitocondria, con presencia de oxígeno, va a utilizar la glucosa que viene de los depósitos de glucógeno y el ácido láctico para regenerar nuevamente la fosfocreatina. ¿De acuerdo? Entonces repetimos, será en la mitocondria que, oxigenando glucosa que viene de los depósitos de glucógeno acá y el ácido láctico que anda dando vueltas porque es un residuo metabólico, se reconstituye los depósitos de fosfocreatina para mantener la contracción muscular. Ese proceso necesita un tiempo y se calcula aproximadamente que es en 30 segundos recuperar la mitad de la fosfocreatina. En 2 minutos recuperas el 70% y en 3 minutos hay una recuperación total. Es decir, que nosotros, si quisiéramos establecer una prueba, por ejemplo, de pesas, levantamiento de pesas, debemos darle por lo menos al deportista una pausa de 3 minutos como mínimo para que recupere sus depósitos totales de fosfocreatina para realizar la contracción muscular. ¿Qué nos queda de decir con respecto a esto? Que la fosfocreatina, estos depósitos, está formada básicamente por 3 elementos proteicos también, a los cuales son llamados, los nombres son glicina, arginina y metionina, que tienen una base proteica, ¿sí? Entonces, se recomienda, antes de hacer un entrenamiento con estas características de explosividad máxima, potencia máxima en 20 segundos, ingerir 1 gramo de creatina para que en el medio ambiente, en el volumen plasmático, esté presente esta sustancia y que sirva como fuente de energía para recomponer los depósitos de fosfocreatina. Eso en cuanto al músculo en actividades explosivas de 20 segundos. Vamos a hablar del metabolismo anaeróbico, pero ahora en actividades que no necesitan oxígeno, anaeróbico sin oxígeno, ¿sí? Y que tienen la particularidad que son explosivos y van de 20 segundos a 1 minuto y medio, a 1 minuto y medio, y de 1 minuto y medio a 3 minutos. 20 segundos, 1 minuto y medio, 1 minuto y medio a 3 minutos, ¿sí? O sea, vamos a describir los procesos sumamente potentes y anaeróbicos en un tiempo que va desde los 20 segundos hasta los 3 minutos. Entonces vamos a explicar cómo funciona el ATP. El ATP, habíamos dicho que era la combinación química que se introduce dentro del citoplasma de la célula muscular. Su ruptura produce la energía para que se inicie la contracción de la actina con la miosina. Se hidroliza en primera instancia la miosina e interactúa con la actina. Habíamos dicho que sobre el vientre muscular encontramos depósitos ATP, glucógeno, lípido. En este caso, en este metabolismo, en este camino, nos va a interesar los depósitos de glucógeno. Glucógeno es una combinación química que almacena moléculas de glucosa, ¿sí? Y se van a hacer los encargados de liberar la glucosa para recomponer el ATP, para mantener la contracción muscular durante estos 3 minutos. El proceso químico que ocurre es el siguiente: el ATP se introduce dentro de la célula muscular, esa combinación química se degrada a ADP, difosfato, ¿sí? Y va a ser el glucógeno, los depósitos de glucógeno, los que van a hacer una molécula de glucosa en el citoplasma,
de la célula muscular y va a formar, va a permitir que se regenere nuevamente el ATP para mantener la contracción muscular. Este es el proceso. Todo este proceso químico da como residuo metabólico el ácido pirúvato, que luego se transforma en ácido láctico y pasa al músculo y a la sangre. Limita este proceso, es decir, tiene como limitante la cantidad de ácido láctico concentrado, porque decimos que estamos hablando del músculo que actúa sin presencia de oxígeno y con mucha producción de ácido láctico. Entonces, cuando esos ácidos lácticos alcanzan niveles importantes a nivel de sangre y músculo, producen alteraciones a nivel funcional. Produce un aumento de la acidosis del medio interno, baja el pH y aparecen los hidrógenos libres en el medio ambiente. Como es el glucógeno, los depósitos de glucógeno, los que van a ceder glucosa para restituir el ATP, el otro elemento que limita este proceso podemos considerar que es la capacidad de los depósitos de glucógeno. Cuando tenemos los depósitos de glucógeno decaen, la cantidad de glucosa es más limitada para recomponer este ATP. Hay una enzima hidrolítica llamada amilasa carbónica que está presente y se junta y está presente en la mitocondria de la célula y que es la encargada de utilizar las moléculas de glucosa y ácido láctico para regenerar los depósitos de glucógeno. ¿Sí? Bueno, nos quedaría decir que en otro lugar de la célula muscular llamada mitocondria, en la mitocondria, oxigenando, o sea, con presencia de oxígeno, se oxigena el ácido láctico que anda dando vueltas, producto del residuo metabólico, y las moléculas de glucógeno que se van a sintetizar y van a producir las reacciones químicas para reabastecer los depósitos de glucógeno para mantener la contracción muscular durante esos 3 minutos. Eso lleva un tiempo que va a ser de 30 segundos, una pausa de 30 segundos, recuperas el 40% de los depósitos de glucógeno. Al cabo de las 5 horas, una recuperación parcial, al cabo de un día, recuperación total. Entonces, nosotros podemos hacer un entrenamiento en el cual consista, supongamos, en bici o maratón, donde nosotros utilizamos mucho la zona 3, la zona 4, y nos vamos a usar la zona 5, donde la contracción muscular responde a estas características, y nos encontramos que los depósitos de glucógeno se encuentran bajos, se han gastado. Entonces, es importante el camino para restituir y mantener y poder desarrollar luego de 2 horas el ascenso a una determinada intensidad, un ejemplo, por ejemplo. Y luego, estas son las dos formas en que actúa el músculo. En actividades explosivas de 0 a 20 segundos y de 20 segundos a 3 minutos. Esto es metabolismo anaeróbico, sin oxígeno. Vamos a pasar a lo nuestro, que es cómo funciona el músculo en nuestra disciplina, en deportes de alta resistencia y largo aliento, que es el metabolismo aeróbico. Para ello decimos que el ATP se introduce dentro de la célula muscular, interactúa con la miosina, la hidroliza y produce la contracción muscular. Ahora, ¿quiénes van a ser los encargados de restituir el ATP? Van a ser las moléculas de glucosa que vienen de los depósitos de glucógeno y las moléculas de ácido graso libre que vienen de los depósitos de lípido. ¿Sí? Son depósitos que se encontraban ubicados sobre el vientre muscular. ¿Cómo ocurre el proceso? Ese ATP que inició la contracción muscular se degrada químicamente a ADP, adenosín difosfato. Entonces va a ser la molécula de glucosa o una molécula de grasa la que se oxigene y
en la mitocondria regenere ese ADP para formar nuevamente un ATP para mantener la contracción muscular. Recordemos que estas contracciones musculares van de los 3 minutos y pueden durar horas. Entonces, ¿qué va a determinar que el músculo absorba o el músculo se contraiga en base a glucosa o a grasa? Va a variar de acuerdo a las condiciones de contracción. El tiempo de contracción muscular, los primeros 20-30 minutos, siempre la glucosa toma preponderancia sobre las grasas. Siempre. Y esto responde a un factor hormonal, porque los niveles de insulina a nivel del páncreas se encuentran más elevados que los niveles de glucagón. Glucagón es otra hormona que libera el páncreas y que se encarga de crecer después de los 20-30 minutos y lo que favorece es la metabolización, el uso de las grasas sobre la de la glucosa. Entonces, para que quede claro, los primeros 20-30 minutos el cuerpo consume glucosa y luego consume grasas, siempre y cuando la intensidad del ejercicio no sea elevada. Ya vamos a hablar sobre esto. Intensidades elevadas del 70% aproximadamente del VO2 máximo para arriba, ya los porcentajes de glucosa preponderan sobre las grasas. Por eso es que las grasas son un nutriente fundamental en deportes con baja intensidad. ¿Qué limita este proceso? Recordemos que son contracciones que duran horas. El músculo está trabajando de esta forma durante horas. Entonces, y nos hace falta presencia de oxígeno para oxigenar la glucosa o las grasas. Entonces, la altitud. En la medida que nosotros nos vamos y competimos a mayor altura en una montaña, por ejemplo, la presión de oxígeno es menor. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno dentro del cuerpo puede disminuir y puede hacer que haya un déficit a nivel de la mitocondria para oxigenar glucosa o grasa. Una afección de pulmón o de la capacidad pulmonar. Una afección puede limitar la cantidad de oxígeno. Lo mismo que una alteración en la capacidad. Un atleta de élite tiene una capacidad pulmonar mucho más elevada que un atleta popular. Problemas de anemia. Anemia tiene que ver con la cantidad de glóbulos rojos y los hematocritos. En el hematocrito viene la hemoglobina, que es una proteína de la sangre que le da la característica de tener el color rojo, y la hemoglobina tiene la propiedad de combinarse con la molécula de oxígeno. O sea que la hemoglobina sirve para transportar oxígeno a través de una formación química llamada oxihemoglobina. Entonces, limita este proceso una hematocrito bajo, donde la hemoglobina sea baja. Entonces, y hablamos también que la hemoglobina es la encargada de transportar la molécula de oxígeno durante el torrente sanguíneo, nivel vascular. Cuando llega a la célula muscular, será la mioglobina la que introduzca la molécula de oxígeno dentro de la célula muscular. O sea, hablamos de hemoglobina y de mioglobina. Y después, otro factor que limita este proceso durante horas, la capacidad mitocondrial. La mitocondria es la parte de la célula muscular donde se oxigena la glucosa o las grasas para mantener la contracción muscular, para producir los nuevos ATP para que se sigan produciendo la contracción muscular. Algo para tener en cuenta es que va a limitar también, va a ser la disponibilidad o la capacidad de los depósitos de glucosa, glucógeno y de grasas. Entonces, en la medida que nosotros, como hablamos de una disciplina que dura de los 3 minutos hasta las 2 horas,
por dar un ejemplo, o más, ¿sí? Nosotros sabemos o tenemos como dato que en el músculo encontramos depósitos de glucógeno y en el hígado depósitos de glucógeno, ¿sí? Ambos son los dos grandes reservorios del organismo de glucógeno, el hígado y el músculo, 400 gramos aproximadamente cada uno. O sea que tenemos una capacidad de glucógeno para trabajar acá de 1 hora y media. En la medida que lo usemos y le demos intensidad, ese glucógeno decrece. Y si nosotros no lo introducimos, no tenemos la precaución de introducirlo durante la prueba que vamos realizando, desde los 3 minutos en adelante, para mantener activa la cadena de glucosa, nosotros debemos incorporar el gel vía oral para que nuestro sistema digestivo lo absorba, vaya al hígado y el hígado ceda glucosa al músculo y el músculo produzca la contracción. Tenemos que mantener activa esa cadena de glucosa, ¿sí? Y si nosotros no tenemos la precaución durante la competencia de mantener activa, de suplementarnos con geles o con glucosa, vamos a caer en la situación de que esos depósitos de glucógeno van a bajar y cuando nosotros, pasada la hora y media, 2 horas, necesitemos aumentar la intensidad, acelerar o hacer una cuesta y necesitemos de glucógeno como fuente, no lo vamos a disponer. Entonces el cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a echar mano o va a disponer de las grasas. Pero ¿qué pasa? Con las grasas la intensidad no puede ser elevada. Por lo tanto, vamos a bajar el ritmo de carrera. Otro factor a tener en cuenta. En esto, sabemos que gastamos depósitos de glucógeno y de grasas, ¿sí? Si nosotros, post ejercicio, no incorporamos en la dieta hidratos de carbono, estamos limitando la recuperación de esos depósitos de glucógeno. Entonces es importante la incorporación de hidratos de carbono, especialmente de un índice glucémico alto, o sea, de fácil absorción, que se transforman rápidamente en azúcares, para restituir esos depósitos de glucógeno. Y fundamentalmente, también post ejercicio, la ingesta de proteínas, aminoácidos. Habíamos dicho que la constitución básica de la fibra muscular era la miosina, la actina y la tropomiosina, que eran elementos proteicos. Nos queda decir que las pausas de recuperación para que las mitocondrias que se encuentran dentro de la célula muscular oxigenen grasas, glucosa y ácido láctico, que son residuos metabólicos, ¿sí? Para que, con el fin de reabastecer los depósitos de glucógeno y de grasas, ¿sí? Necesitan de un tiempo de recuperación. O sea que las pausas van a ser aproximadamente de 10 horas para una recuperación parcial y de 46 horas, casi 2 días, para una recuperación total. Es muy importante esto para tenerlo en cuenta como una preparación previa para competir en una carrera importante. Una pausa de 2 días cuidando los depósitos de glucógeno nos va a permitir, nos va a dar la tranquilidad de saber que vamos a alargar la carrera objetivo importante con los depósitos de glucógeno llenos. Y residuos metabólicos de todo este proceso de reacciones químicas que se producen en el músculo mientras nosotros corremos durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Qué son? El dióxido de carbono. Lo exhalamos, constantemente exhalamos. El calor, irradiamos calor. Por eso el agua es un residuo metabólico que está representado físicamente por la transpiración, y el ácido láctico. O sea que podemos pensar en que cada uno de estos parámetros
signos determinan el nivel de intensidad que nosotros estamos entrenando a nivel aeróbico. Si la persona no transpira, si la persona no jadea, si la persona no irradia calor, el nivel de intensidad del entrenamiento aeróbico no, está siendo bajo, medio o bajo. Con esto explicamos cómo funciona el músculo en pruebas sumamente explosivas de 0 a 20 segundos, en glucólisis anaeróbica o ciclo de Cori, 20 segundos a 3 minutos, ciclo de Krebs, que corresponde al metabolismo aeróbico, de 3 minutos hasta horas. Los depósitos de lípidos se dice que son inagotables, duran mucho tiempo. Entonces, siempre hay siempre hay grasas a los cuales el músculo echa mano para producir la contracción muscular, pero no así de glucógeno.